tengamos en cuenta un par de cositas. Bien, a ver, empezamos con la grabación. ¿Qué es lo que quiero? Esperen que voy a sacar todo acá. ¿Qué es lo que quiero o qué me gustaría saber que ustedes controlen para también darse cuenta si, a ver, decir, estoy bien, estoy mal, me falta esto, me falta todo? Lo que hicimos durante el año fue, el primer plan de contingencia, cuando pensamos que iba a ser de 15 días, hicimos un trabajo de revisión de racionales, ¿sí? Suma, resta, multiplicación, despejar X, cosas racionales. Eso después, de alguna manera, se mete en todos los temas que vimos este año, así que eso lo vamos a dejar, no lo voy a exigir. ¿Qué tienen que fijarse en la carpeta para ver si tienen completa y poder enviármelo a mí en caso de no tenerlo, Primera autoevaluación. ¿Se acuerdan que vimos el plan de contingencia de funciones? Bueno, la primera autoevaluación que teníamos de funciones era representar los puntos en el plano, hallar una ecuación de una función, que había un problemita y había que identificarlo. Bueno, esa es la primera autoevaluación, primera entrega que tengo que tener. ¿Sí? Eso es parte de las entregas que voy a considerar que tengo que tener. Segunda autoevaluación, no hace mucho tiempo atrás, ecuación de la recta. El último punto, que era el punto 7, si no me equivoco, el último punto de ecuación de la recta, que bueno, era todo un resumen de todo lo que, cómo hallar la ecuación de la recta, cómo hallar una paralela, cómo hallar una perpendicular. Bueno, esa es la segunda autoevaluación. Y la tercera autoevaluación es lo que va a venir con tales, ¿sí? Que va a estar enmarcada en esto que vamos a ver hoy, y en la resolución que hagamos entre hoy, la semana que viene y la otra, no sé, pero bueno, es en base a eso. Eso de alguna manera es lo que yo les voy a exigir. Yo no quiero que ahora vayan corriendo y pidan el ejercicio y lo pasen. No, no. Quiero que sea una construcción, ¿sí? O sea, que lo puedan hacer, y en caso de que no se llegue a lo que sea, se hablará, porque lo que voy a hacer yo es, para diciembre, sin saber más o menos lo que pasa el viernes, pero para una vez que se cierre esta pauta de entregar las notas o el seguimiento, una vez que ustedes cierren, yo voy a generar grupos de trabajo. ¿De qué manera? Por ejemplo, Pepito y Juancita se olvidaron, les falta ecuación de la recta, bueno, ellos van a estar en un grupo de trabajo donde vamos a hacer la explicación de ecuación de la recta. Y ustedes me van a tener que entregar algo de ecuación de la recta. ¿Sí? De esa forma vamos a trabajar, porque ustedes, en tal caso, salvo que no hayan hecho nada durante el año, van a tener que rendir o actualizar un tema, no mucho más que eso, ¿sí? Así que en ese sentido lo vamos a trabajar así, ¿sí? O sea, yo ya de alguna manera me estoy adelantando y voy a ver de trabajar a través de grupos de trabajo. Porque casi sería seguir el ritmo, de agarrar y decir, bueno, en lo que queda de diciembre me conecto y hacemos esa teoría, ¿sí? Así que bueno, eso quería aclararlo para que lo tengan en cuenta, chusmeen, fíjense, vayan a la carpeta, a ver, lo entregué, no lo entregué, lo tengo, no lo tengo, si no lo entregué lo mando igual, ¿sí? Por lo menos para ya tenerlo y que se queden tranquilos. Yo obviamente me adelanto a esto, ¿por qué? Porque yo después lo voy a controlar a ver quién lo tiene y quién no. Vamos a suponer que, bueno, alumno Vincent Andrés, te falta la ecuación de la recta. Yo les voy a decir, chicos, miren, antes de cerrar todo, le digo, che, Vincent, te falta ecuación de la recta. Y yo digo, no, profe, yo lo tengo, se lo envío. Ya está. O sea, se lo envié y capaz que yo cometí un error que puede pasar con pandemia o sin pandemia, que lo tenga o no lo tenga. ¿Sí? O sea, eso es una cuestión de error de no anotar en el momento. Así que quédense tranquilas y tranquilos en ese sentido. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con lo que acabo de decir? Sí. Vamos. ¿Sí? Bien, bueno, vamos a empezar con... una cosita más. Recuerden que si se corta, tomamos un recredito de 10 minutos y volvemos a ingresar, ¿sí? Porque yo tengo que esperar que se me transforme la grabación, que se baje y ahí nos volvemos a ingresar. Llegado el momento vemos, entraremos y 50 de última, vemos en qué momento entramos. Llegando a la hora, ¿no? Bueno, hoy vamos a empezar con tales, pero antes de tales quiero que hagamos un recorrido de lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Esa sería la idea. Empezamos hablando de razones, ¿sí? Nosotros definimos a una razón que era una comparación, dijimos que era una comparación de dos valores, ¿sí? Por ejemplo, habíamos dado un ejemplo de a quién le gustaba el helado de menta y quién no, entonces era como que decir,
¿A quién le gusta el helado de menta? Entonces decíamos, por ejemplo, 2 de 5, o 2 es a 5. O sea, que 2 personas le gustaba de un total de 5 que no. Entonces, bueno, habíamos definido entonces a una razón. Que entonces era una comparación de determinados valores. ¿Sí? Siempre hablando de o personas, o gustos, o plata, o lo que sea, pero eso era una razón. Después, si nosotros igualábamos dos razones, o sea, si decíamos, tengo una determinada razón y le igualamos otra razón, generábamos o aparecía lo que era la proporción. ¿Sí? Proporción. Entonces, la razón por definición, definimos primero una razón, comparar dos valores, y después, si a esa razón la igualamos a otra razón, generábamos una proporción. Esa proporción nos servía, y la habíamos visto, que servía mucho, por ejemplo, en planos, o sea, algo proporcional al otro, ¿sí? O sea, lo volcamos a figuras geométricas, pero en las escalas, ¿sí? En las escalas de, no sé, de una maqueta, la escala la escala que uno dibuja en un plano determinado. Yo les había dicho que hay propagandas que cuando son de maquetas de barcos, de aviones, dice escala, y te da la escala, entonces es la proporcionalidad. Es la comparación entre la medida de algo chico, que tenemos así, a lo que sería la realidad. ¿Sí? Eso como que había que ir comparando en ese sentido. De la proporción, lo que vimos fue algo que lo repito 200.000 veces, que es la propiedad fundamental de las proporciones. ¿Y qué me decía esa propiedad? Que la multiplicación de los extremos, que así lo llamaba estos dos valores, el A por D, era igual a la multiplicación de los medios, el B por C. ¿Sí? Esto era la propiedad fundamental de las proporciones. Y las vamos a usar siempre. Siempre se van a usar. ¿Está bien? Entonces, esto era como es el resumen de la primera parte del plan de contingencia. ¿Sí? Es sí o sí la primera parte. En la segunda parte de nuestro plan de contingencia, vimos las semejanzas entre figuras geométricas. Y comenzamos primero por polígonos irregulares, figuras geométricas que no eran un cuadrado o un hexágono, algo específico, ¿sí? Y dijimos, por ejemplo, que voy a hacerlo así, dos figuras eran semejantes, ¿sí? Si lo siguiente, primera condición, los ángulos correspondientes entre cada figura, yo comparo este ángulo con este ángulo, este ángulo con este ángulo, y así sucesivamente, si los ángulos correspondientes eran iguales. Esa era una de las condiciones. Y la segunda condición era si los segmentos correspondientes, o sea, este segmento le corresponde a este segmento a este segmento a este, y este a este, si los segmentos eran proporcionales. ¿Sí? O sea, repito, dos figuras geométricas son semejantes, sí, termina siendo proporcionales, ¿sí? Si los ángulos que se corresponden son iguales, imagínense que estas dos figuras es una más grande que la otra o una más chica que la otra, depende de dónde nos paremos. Entonces, si los ángulos son iguales o si los segmentos son proporcionales. Si eso se cumple, entonces existe la semejanza entre estas dos figuras, entonces existe la proporcionalidad entre estas dos figuras. Eso es parte de lo que hablábamos del segundo plan de contingencia o de la segunda parte del plan de contingencia. Y de acá también vimos, voy a hacer esto más acá, la semejanza de triángulos. Que para saber que dos triángulos eran semejantes, ahí sí había un par de alternativas más, y la primera era que los ángulos correspondientes, que dos ángulos nada más correspondientes sean iguales. Si dos ángulos correspondientes, por ejemplo, si A, este es A' y este es A, y este es B' y este es B. Si A es igual a A' y si B es igual a B', me alcanza para decir que estos dos triángulos son semejantes. Ya con eso me alcanza. No necesito más nada. Entonces, si son semejantes, a la vez son proporcionales. ¿Sí? O más grandes o más chicos. Entonces, con eso ya estoy. El segundo punto era que si cada segmento
que le corresponde al otro es proporcional, también todo el triángulo era proporcional. Y la tercera propiedad o la tercera forma de saber si son semejantes o no era que si un ángulo se corresponde, simplemente un ángulo nomás, y los lados que forman a ese ángulo también son correspondientes y proporcionales con respecto a lo del otro triángulo, también era semejante. ¿Sí? Acá le estoy tirando un montón de información, pero es todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. ¿Sí? Es muy importante, pero muy importante, que puedan saber sobre todo los criterios de semejanza entre los triángulos, porque les va a ayudar a resolver la parte de tales que después en un ratito vamos a ver. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Hice un resumen igual. Profe, yo no me acuerdo cómo era, viste que dijiste que el ángulo, ponele A y A', Sí. eran iguales, pero después que dijiste de si eran proporcionales. El último de todos. Sí, ese es el último. Claro. Yo tengo que la condición es que este sea igual a este. Este ya es parte de la condición. Y que el lado este sea proporcional a este y que el lado este sea proporcional a este. ¿Sí? O sea, la razón, en realidad sería la razón entre este y este tenga que ser igual a la razón entre este y este. O sea, los lados que forman a ese triángulo, a ese ángulo, perdón. Yo Listo. comparo estos lados nomás. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Es como decirte, vamos a ponerlo como ejemplo. Esto es 2, esto es 4, esto es 3 y esto es 6. Estos dos ángulos son iguales. ¿Sí? Ahora, la razón entre 2, 4 es la misma que la razón entre 3, 6 y 6. Entonces, yo con eso aseguro, pero recontraconfirmo, que ambos son iguales, porque 2 dividido 4 me da 0,5 y 3 dividido 6 me da 0,5. De esta manera, yo confirmo que estos dos triángulos son semejantes. ¿Sí? O sea, se lo llevo a un nivel práctico, digamos. Pero de esa manera yo puedo confirmar. Bueno, todo lo que hicimos hasta ahí, todo esto, es lo que vimos con lo que vimos hasta ahora. Yo lo que no recuerdo si en la última clase, no la que tuvimos el viernes de explicativa, sino si terminamos de ver todo lo de semejanza de triángulos, y calculamos la altura del edificio que te pedía y todo eso. Eso lo vimos, ¿no? ¿Se acuerdan? No sé, no me acuerdo. ¿Los demás? ¿Alguien que haya estado? Creo que sí. Sí, porque a mí se me mezclan los dos terceros, por eso le estoy preguntando. Porque bueno, o sea, el fin era ese, o sea, ver la parte de semejanza y llegar a ese punto, así ahora encargábamos tales. Sí, porque creo que si vengo del mismo ritmo con los dos terceros. Y si no, bueno, no importa porque ahora lo vamos a encarar a través de una explicación. Bueno, a ver, Tales de Mileto. ¿Por qué de Mileto? Porque es la ciudad portuaria en donde nació, en donde vivió. ¿Sí? Teorema de Tales, ahora vamos a ver eso. ¿Qué característica tenía esa ciudad? Bueno, los primeros filósofos, ¿sí? Esto es un poquito de historia, los primeros filósofos tenían mucha plata. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la gente que tiene plata? Por lo menos en esa época se empezaron a hacer preguntas. Entonces, se preguntaban, y ahí una cosa fue llevando a la otra. Los filósofos era uno contemporáneo del otro, o sea, o era uno el maestro del otro, era como seguimiento, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo sigo a alguno de ustedes, o sea, yo soy un filósofo de esta época, ponele, y ustedes siguen mis pensamientos. Y después me pueden superar en un pensamiento o seguir basándose en la misma teoría que yo planteo. ¿Qué pasaba? Bueno, como les decía, en esa época todo filósofo lo que hacía era pensar, al ser una ciudad portuaria había mucha plata, o sea, porque fue una cuestión de cambios de mercaderías, ventas y demás, y bueno, las personas que tenían ese capital, esa plata, pensaban, ¿sí? El filósofo de alguna manera no es como uno lo reconoce ahora, que es ese pensador que a veces decís, bueno, esto, algunas cosas están buenas, otras no. O sea, el filósofo también se basaba en la astronomía, en la matemática, en la física, en las lenguas, o sea, era todo. O sea, por lo menos
Antiguamente era así porque también los conocimientos que había, uno hace capaz 100 años atrás, una carrera de ingeniería duraba 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque el conocimiento que había en base a ingeniería era para 2 o 3 años. ¿Sí? Así que bueno, ténganlo en cuenta en ese sentido. ¿Qué dijo Tales o qué propuso Tales? En una historia dice que en una de sus expediciones, para un estudio determinado, viaje a Egipto, ¿sí? Y se encuentra con la pirámide de Keops. A diferencia de todas las otras pirámides, la pirámide de Keops es aquella que es la escalonada, ¿sí? No es la que tiene así todo lisito. Y el planteo que él hace, ¿sí? Viene del lado de esta parte de triángulos semejantes, ¿sí? Y ahí vamos a ver el porqué. La situación es la siguiente: nosotros tenemos acá el Sol, ¿sí? En un momento determinado, en el medio del desierto, el Sol proyecta, pega con la punta de acá de la pirámide, proyecta una sombra, ¿sí? Entonces, fíjense, en esa proyección, ¿sí? ¿Qué genera? Se genera un triángulo rectángulo, ¿está bien? Entonces yo tengo una proyección, un triángulo recto. ¿Qué dice Tales? Él agarra y dice, a ver, si yo tengo la proyección del Sol, él se paró acá, y tenía un palito también, o sea, un palo que era su bastón, ¿no? Para caminar por el desierto. Y el Sol también proyecta, ahí acá, proyecta también una misma sombra, ¿sí? De alguna manera, estos dos triángulos, y ahora lo vamos a justificar, son semejantes, ¿sí? El triángulo este es semejante a este. ¿Por qué? ¿Y por qué puedo decir que son semejantes esos dos triángulos? Recién repasamos algunas de las propiedades. Fíjense, el ángulo con el que el Sol proyecta y se forma, digamos, esta proyección con la Tierra, digamos, con la parte horizontal, es el mismo acá. En ambos casos, pongo un palito, me pongo una persona, haya un camello parado, ¿sí? Es el mismo. Ese ángulo es el mismo. ¿Y qué otro ángulo va a ser igual? El ángulo de 90 grados, ¿sí? Que se forma, fíjense los triangulitos. Entonces, yo les dije que para que dos triángulos sean semejantes, con que dos ángulos sean, los ángulos que se corresponden entre esos dos triángulos sean iguales, automáticamente sabemos que son semejantes. Y son semejantes, son proporcionales. ¿Y qué me sirve de eso? ¿Por qué me sirve o para qué me sirve? Para lo siguiente. A Tales se le ocurre, a través de esto que yo estoy justificando, él dice, bueno, si yo sé que acá tengo una longitud de 2 metros, estoy chamullando, ¿no? Esto puede ser cualquier valor. Si yo sé que acá tengo una longitud de 2 metros, mi altura del palo es 1 metro, o sea, 1 metro y 2 metros. Y sé que la distancia entre la mitad de la pirámide hasta donde llega es de 200 metros, puedo calcular, sin una cinta métrica, cuánto tiene de altura mi pirámide, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo digo que dos triángulos son proporcionales, puedo comparar la razón, o sea, puedo hacer una igualación entre la razón de sus lados. ¿De qué manera? Y yo digo, la altura de la pirámide sobre esto, esta es mi primera razón, genero la proporcionalidad y digo que es igual a la altura del palo sobre la base, sobre esta base. O sea, que despejando despejando X, utilizando la propiedad fundamental de las proporciones, puedo finalmente decir que esto me da, bueno, esto me termina quedando 1 medio, multiplicado por 200 metros, 200 por 1, 200, dividido 2, 100. Y de esa manera, justificando a través de por qué dos triángulos son semejantes y toda la historieta, saca que yo saco una medida de una pirámide con la sombra del Sol, básicamente. ¿Sí? Esta es un poco la historia, y fíjense cómo está justificado. Yo esto no es magia, yo no lo estoy sacando de cualquier lado, lo estoy justificando, estoy diciendo, estoy utilizando uno de los criterios de semejanza de triángulos para finalmente después decir que esos triángulos son semejantes, por lo tanto proporcionales, y poder plantear la proporción entre sus lados. Yo podría haberlo hecho al revés, podría haber dicho la razón entre este y este, sí, pero fíjense cómo volvemos mucho más atrás. La razón es la comparación de dos valores. ¿Qué dos valores? Y en este caso la base y la altura del triángulo.
y en este caso la base y la altura del triángulo. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hicimos? Sí, profe. Bien. Esto para mí es fantástico. O sea, ahora, si los que estuvieron, si se acuerdan en la expotécnica del año pasado, ¿se acuerdan que habíamos hecho un láser? Y ese láser lo que hacía era medir las alturas nuestras. Era algo parecido a la situación. ¿Por qué? Porque yo lo que hicimos con los chicos fue, imagínense, tomamos la altura del láser, en realidad la situación era al revés. Tomamos la altura del láser, el láser proyectaba un punto acá, y nosotros sabíamos cuál era esta distancia, que creo que eran 3 metros, y sabíamos cuál era la altura. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacíamos? La personita, el que quería medirse su altura, ¿qué hacía? Se proyectaba o cruzaba, se ponía a una altura determinada donde el láser le pegaba, por aproximación, ¿no? Entonces, si el láser le pega, acá, justo acá, entonces yo podía medir la distancia que había entre esta proyección que siempre se generaba y donde estaba la persona. Vamos a suponer que le daba 1 metro. Bueno, de esa manera yo comparaba dos triángulos. Comparaba este triangulito y este triangulito. Y de esa manera sacábamos la altura de cada persona que se quería medir. Así, automáticamente. Sería 2 sobre 3 y x sobre 1. Si estaba a 1 metro, esto yo lo despejo, me da 0,66. O sea que era un nene con 66 centímetros, un nenito. Porque vamos a suponer que estaba acá, era un nenito. En cambio, si alguien se ponía más acá, bueno, iba a tener una altura determinada, alguien más acá, y así sucesivamente hasta llegar a los 2 metros. Pero esto es una forma de saber, el experimento que habíamos hecho era ese, saber de qué manera, a través de tales, justificando a través de tales, podíamos medir la altura de una persona. ¿Sí? Esto, bueno, lo hicimos el año pasado en la expotécnica. Pero bueno, estamos hasta acá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esto está todo muy lindo, es a nivel de triángulos, ¿sí? Pero vamos a definir el tales de otra manera. A ver. Situación. Tengo 3 o más segmentos paralelos, ¿sí? Lo vamos a hacer en este caso con 3 nomás. Tengo 3 o más segmentos paralelos. De esta forma que lo acabo de hacer acá. Los vamos a cortar por 2 transversales. Estamos construyendo una teoría, ¿sí? Entonces, 3 segmentos paralelos, A, B y C, ¿sí? Son paralelos, o sea, eso significa que no se cortan nunca, y están cortados por 2 transversales, ¿sí? Ahora, teorema de Tales. Tenemos que definir algunas cositas. Primero, los segmentos, ¿sí? Este vamos a llamarlo A chiquita, B, C. O sea, AB es un segmento, ¿sí? Los puntos estos que están acá. BC es otro segmento. D, E, F. DE, DF, AC, son diferentes segmentos. ¿Qué es lo que tenemos que saber? ¿Se acuerdan? Porque me olvidé de decirlo hoy. ¿Se acuerdan que hablábamos de lados homólogos? ¿Sí? O sea, cuando trabajamos con las figuras geométricas. El lado homólogo era un lado correspondiente con el otro, ¿sí? O sea, con el que estoy comparando. ¿Tá? Ahora, ahí me saltó, esperen 2 segundos que me saltó el coso. Los lados homólogos, ¿sí? En este caso, son los que se encuentran entre las paralelas. O sea, por ejemplo, el lado AB, o el segmento AB, por ponerlo así, es homólogo al segmento D. ¿Sí? O sea, este es homólogo a este segmento D. ¿Por qué? Porque está entre paralelas. O el AC, todo este segmento, es homólogo al segmento DF. También por lo mismo, porque está entre paralelas. Ahora bien, que sea homólogo significaba que era correspondiente y a la vez que era proporcional. Entonces yo ahí estoy planteando cierta proporcionalidad que después la vamos a igualar. Entonces, ¿qué me dice Tales o de qué manera podemos aplicar Tales acá? Primero, generamos la razón desde una de nuestras rectas que está acá,
¿sí? Por ejemplo, podemos decir, la razón entre AB es igual, la razón entre AB sobre la razón BC, esta razón sobre esta razón, es igual a la de enfrente que sea homóloga. ¿Cómo deberíamos plantearlo? Enfrente. Y yo dije en este caso AB sobre BC. O sea, AB sobre BC. Si es el homólogo enfrente, si es el correspondiente, ¿quién le corresponde a quién? ¿Cómo lo haría enfrente? EF. Exacto. O sea, si yo estoy planteando, acá la clave es primero plantear la razón con la que quieran suponer ustedes de este lado. Si yo del lado izquierdo estoy diciendo que AB sobre BC es mi razón, la razón homóloga, o sea, la que estaría de este lado, tiene que ser exactamente la misma relación. Yo no puedo decir, por ejemplo, este sobre este, no, porque yo estoy agarrando y estoy diciendo, esta sobre esta tiene que ser en este caso igual a este sobre este. ¿Sí? ¿Podríamos hacerlo al revés? Sí, podríamos decir D sobre F es este sobre este, o podríamos decir BC sobre AB, BC sobre AB, es lo mismo que EF sobre D. ¿Sí? Fíjense cómo se corresponde. O podría decir AB sobre AC, ¿cómo sería del lado de enfrente? DE, DF. DE, DF. Exacto. ¿Qué me permite esto? Calcular, plantear, fíjense que lo puedo plantear casi como de 6 o 7 maneras diferentes. O sea, ¿qué va a depender? Va a depender de lo que yo quiera sacar, porque ahí está la joda. Yo voy a necesitar sacar determinados valores. Un ejercicio sencillo que podría decir, bueno, a ver, esto vale X, esto vale 10, esto vale 5 y esto vale 30. No sé, les pongo algún valor. Entonces, ustedes lo que tendrían que hacer acá para saber sacar el valor final de X es plantear una razón. Empiecen primero por el lado izquierdo, ¿sí? Para poder plantearlo. Entonces yo podría decir, esperen que me quede sin tinta acá, yo podría decir X sobre 10, que es mi razón, la de enfrente sería 5 sobre 30. ¿Estamos de acuerdo? O sea, X sobre 10, la de enfrente sería 5 sobre 30. Por lo tanto, X es igual a 5 sobre 30 por 10. Lo que me da 50 sobre 30, lo que me da 5 tercios. Y ahí saqué directamente el valor de X. Este tipo de tales, o sea, esta forma de plantear tales es en base a cuando yo relaciono segmentos. O sea, a diferencia de triángulos y demás, yo acá estoy relacionando segmentos entre paralelas. ¿Sí? Me permite hacer eso entre paralelas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Hay un montón de ejemplos para tenerlos en cuenta. ¿Qué me gustaría, tal vez, antes de seguir avanzando, que los puedan ver, los puedan chusmear, ¿sí? Como para poder encararlos tal vez la semana que viene. O a ver, el viernes. Ah, no, porque el viernes tengo reunión. No, les iba a decir el último el viernes. Pero yo lo que quiero con esto es que podamos ver algunas cositas. Igual, no importa, vamos a tratar de avanzar en algunos ahora. Vamos a tratar de avanzar en algunos, así los podemos resolver. Bueno, sigo grabando, total quedan 5 minutos. Vamos a hacer, bueno, el ejemplo 1 de la guía es parecido a lo que hicimos recién. El ejemplo 2 también es parecido a lo que hicimos recién. Vamos a hacer el ejemplo 4. Les voy a plantear, a ver, qué hacer con el ejemplo 4. A ver, la situación de esto siempre es que ustedes entiendan y puedan reflejarse que sean valores entre paralelas, ¿sí? Recuerden eso, paralelas. Entonces, situación. Tengo 3 paralelas. Bueno, pónganle imaginación, ¿sí? O sea, que son paralelas. Y tengo estos valores así. Y me dice que esto vale 3, que esto vale 2, que esto vale x más 4, que esto vale x más 3. Y me pide que no solamente haya el valor de x, sino que calcule el valor de este segmento. No sé, vamos a darle valores A, B, C, D, E. Entonces, no solamente me pide el valor de x, sino que saque el valor.
Chicos, silencien el micrófono. Entonces que te levantaste, mami, la gané. Chicos. A ver. Feli. Bueno, entonces, tengo que sacar ese valor. ¿Cómo puedo? Primero el planteo, tendría que ser el planteo, ¿sí? O sea, ¿cómo puedo sacar el valor? El planteo va a ser el siguiente. Ustedes lo plantean, o sea, lo pueden seguir en cualquier camino que sea, pero tienen que sacar primero el valor de X y después sacar este segmento que está acá. Pasa que te vas a tratar de... Palami, te corto. ¿Cómo se hace ¿Hasta qué hora te quedaste? ¿Qué? Anoche. ¿Hasta Despierto. las 2? ¿Eh? Hasta las 2 días. No. En el Sí. celu, digo. Sí, Si me voy hincha. ¿Seguro? sí. Les decía, sigo grabando porque tuve que cortar. Traten de silenciar, chicos, los sonidos y los micrófonos, porque si no es un despiole. Si estamos hablando así, es un despiole. ¿Tá? A ver, entonces, ¿qué les decía? ¿Qué quiero que hagamos? Quiero plantear, ¿sí? Tengo que plantear la proporcionalidad a través de tales para poder hallar el valor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Tengo que plantear tales, ¿sí? Acá, para poder hallar el valor de X y el valor de este segmento después me piden. Que bueno, eso es casi una consecuencia. Pero me piden eso. Yo lo que les aconsejo, si quieren primero, es que podamos calcular, primero que planteemos tales con los segmentos. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, el segmento AB sobre el segmento BC, esta es la razón, o sea, este sobre este, ¿a qué tendría que ser igual en la vereda de enfrente? A DE sobre EF. DE, perfecto, sobre E. ¿Sí? Acuérdense que son los homólogos con respecto a cada uno. Acá se los di vuelta, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo. Es lo que le corresponde a cada segmento. Si esto lo traduzco en valores, me queda X más 4 sobre X más 1 es igual a 3 sobre 2. ¿Qué vamos a hacer? Ahí nos queda un minuto. Lo dejo acá. Esperen 10 minutos, no sé qué hora es. Esperen 10 minutos que nos volvemos